De hoy a mí se me encomendó traer el título de El Santo de Israel. Hemos estado hablando de los títulos de Dios, del nombre de Dios, y hoy vamos a hablar sobre el Santo de Israel. El Santo de Israel. En el hebreo, Kadosh Israel. La palabra el Santo de Israel es mayormente mencionada en el libro de Isaías. También aparece un par de veces en los Salmos y, si no me equivoco, 2 veces en el libro de Jeremías. Pero en Isaías es mencionado casi como 30 veces. Y es ahí donde más vamos a estar leyendo hoy. El Santo de Israel. El Santo. Ustedes cuando escuchan la palabra santo, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué atributos de la divinidad se le viene a la mente? Pureza, puro, sin pecado, apartado, muy bien, distinto, diferente, ¿verdad? Al resto. Dios, como sabemos, es un Dios santo y Él es apartado del resto, apartado de todas las cosas, porque Él creó todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. En los tiempos de ahora, los tiempos que vivimos hoy, vivimos en un mundo confundido, en un mundo lleno de mentiras, de falsas ideas. No sabemos, bueno, hablando generalmente, ¿verdad? Poniéndome en la posición del mundo, no se sabe, no saben ni siquiera de dónde vienen. Algunos piensan que vienen del mono, otros que vienen de polvo de las estrellas. Algunos piensan incluso que alguna raza por allí más avanzada nos trajo aquí, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia es claro desde el principio quién creó todas las cosas. ¿Quién es ese ser distinto, sin igual, separado de todo, que creó todas las cosas? En Génesis capítulo 1, verso 1, comienza la Biblia, ¿verdad? Todos las conocemos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ya con esa declaración, Dios deja en claro, primero, que Él es el creador y que Él creó todas las cosas. No existen varios creadores, no existen varios dioses, sino solo uno, el Dios que creó todas las cosas. Y este Dios que creó todas las cosas, que es diferente a todos, separado de todo, santo, puro, recto, y que contiene todos los atributos de la deidad, que no son atributos separados, sino que son un todo de quién Él es, el Dios santo, que es un Dios de amor, el santo que es un Dios de justicia, el santo que es un Dios de ira, el santo que es un Dios que provee, el santo que es un Dios que salva. Todos los atributos de Dios en este Dios santo. El creador que creó todas las cosas que existen, decide crear al hombre del polvo de la tierra. Y a diferencia de todas las otras criaturas que los había creado con el poder de su palabra, al hombre decide crearlo del polvo de la tierra, lo forma, mete sus manos y forma al hombre y le sopla aliento de vida. Y este hombre viene a ser un ser viviente, diferente a los demás seres que había en el huerto donde fue puesto. ¿Para qué? Para que allí pudiera cuidar y pudiera labrar la tierra, pudiera poner nombres a los animales. Esa era su tarea. Sin embargo, este hombre, esta criatura, decide levantar el puño al Dios que lo creó, al Dios santo.
y decide desobedecer al mandato de Dios, el cual le había dicho que de todo lo que había en el huerto podía comer. Solo una cosa no podía tomar y comer, que era del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo hacía, ciertamente moriría. El hombre desobedece, incurre en pecado, Dios lo saca del huerto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y pone un ángel, una espada de fuego, a cuidar el huerto. Ahora, cuando pasa esto de la caída, Dios da una profecía que se lo dice a la serpiente, que de la mujer vendría el que le pisaría la cabeza. Pasa el tiempo, los hombres se multiplican, viene Noé y la generación de Noé. Igualmente, personas cuyos corazones estaban lejos de Dios, apartados del Dios Santo, y todos ellos son destruidos por agua. Toda la generación de Noé. Solo Noé y su familia sobrevive a través del arca que Dios le mandó a construir. Y aún después de Noé, el hombre siguió levantando el puño ante ese Dios santo. Pero la promesa hecha en Génesis capítulo 3, verso 15, que vendría de la simiente de la mujer uno que le pisaría la cabeza a Satanás, a la serpiente, comienza a tomar forma. Y entonces Dios llama a un hombre llamado Abraham. Lo saca de tierra de Ur de los Caldeos, una tierra idólatra, una tierra que servía a muchos dioses falsos, dioses creados por su imaginación. Servían a las criaturas antes que al Creador. Entonces Dios toma a Abraham y hace una gran promesa. En Génesis capítulo 12, dice así. Pero, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios separa a Abraham, saca a Abraham de en medio de toda esa idolatría. Abraham no era diferente a ellos. Abraham no era especial. Era un hombre común, un hombre pecador. Sin embargo, el Dios Santo, por voluntad propia, toma a este hombre pecador y lo separa del resto. Esas promesas que acabamos de leer pasan luego a Isaac, hijo de Abraham, hijo de la promesa, porque sabemos que Abraham tuvo otro hijo, Ismael, hijo de Agar. Pero la promesa siguió a través de Isaac. Y de Isaac llegó la promesa a Jacob. ¿Cómo? Jacob no era el primogénito. Jacob era el segundo. Esaú era el primogénito. Sin embargo, como Dios había dicho a su madre, que el mayor serviría al menor. Y la palabra de Dios se cumplió. Jacob engaña a su padre, engaña a su hermano, usa el nombre de Dios en vano en el engaño, pero se hace de la primogenitura. ¿Jacob hizo mal? Sí. Pero la palabra de Dios se cumple. Pasa el tiempo, Jacob huye a casa de Labán, su tío, y en la
Y en la ida hacia ese lugar, Dios se le aparece en Betel. Y Jacob ve cómo los ángeles de Dios subían y bajaban en servicio a Dios. Jacob teme en aquel lugar. Pero Dios le afirma que Él está con él, como estuvo con Abraham, como estuvo con Isaac. Pasa el tiempo, pasaron muchas situaciones, sale con 2 esposas de la casa de Labán y en el camino se encuentra con Esaú y 400 hombres de guerra. Y piensa que va a ser destruido por Esaú, su hermano, por venganza. Sin embargo, Dios una vez más se le aparece a Jacob en Génesis capítulo 32, verso 28. Nos dice la palabra de Dios: vamos a leer un poco antes. 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Génesis 32, ahorita estamos en el 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en él, en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces ahora a la imagen viene por primera vez Israel. Y este Dios santo que eligió a Abraham, que eligió a Isaac, que eligió a Jacob, quien hoy es Israel, le da a Jacob todas las bendiciones que venían desde Abraham. Y Jacob, con sus 11 hijos, luego vino uno más, Benjamín, crea la nación de Israel. Entonces, tenemos a Abraham, que también fue cambiado su nombre. Tenemos a Isaac y tenemos a Jacob, quien fue cambiado por su nombre a Israel, de donde vienen las 12 tribus de Israel. De este grupo hace toda una nación. Ahora, la historia continúa. De Jacob salen las 12 tribus de Israel, conocidos también como los hebreos, y estos fueron esclavizados por Faraón en Egipto. Mas Dios los saca con mano fuerte, según la promesa hecha a Abraham en Génesis 15, del 13 al 14. Dios le dice a Abraham: Abraham, tu pueblo, tu generación, tus hijos de tus hijos van a ser esclavos en tierra extraña, en tierra extranjera. Y serán esclavizados por 400 años, pero yo los sacaré con mano fuerte. Esto se cumple. Dios levanta ahora a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios con mano poderosa los lleva hacia el Mar Rojo. Los egipcios vienen para destruirlos. Dios levanta una columna de fuego que aparta a los ejércitos de Faraón.
del pueblo de Dios. Y Dios abre el mar rojo y hace pasar a su pueblo, Israel, en seco, para que lo adoren en el desierto. Faraón, junto a su ejército, decide cruzar también el mar. Y el mar se cierra y son aplastados y ahogados. Dios los lleva por el desierto. Y mientras los lleva, Israel comienza a quejarse de su Dios. Llegan al monte Sinaí, donde por primera vez Dios habla audiblemente a su pueblo. Éxodo capítulo 19. 1 y 25. En Éxodo capítulo 19, del 1 al 25, nos relata todo esto que estoy hablando. Versículo 3 dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que Dios manda a Moisés que le diga al pueblo que se santifique, que se lave, que se purifique por 2 días, y al tercer día descendería a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Pero les da una advertencia. Si alguno tocare, sea hombre o sea bestia, el monte y lo que Dios había mandado, el límite que Dios había puesto, si alguno tocara aquel límite o el monte, sería muerto. Estaba la advertencia allí. Y al tercer día, el verso 16 dice, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron allí al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Había gran sonido de bocina. Entonces desciende Dios sobre el monte de Sinaí para hablar con Moisés en el monte. Luego Dios va a hablar a su pueblo, si usted sigue leyendo, pero el pueblo le dice a Moisés, no, es demasiado para nosotros, no lo podemos soportar, ve tú, habla con él. Y entonces en el capítulo 20, que es el que sigue, comienza Dios a dar los 10 mandamientos que conocemos. Y si sigue leyendo los siguientes capítulos, son muchos otros mandamientos que Dios comienza a dar a este pueblo, al pueblo de Israel. Dios había decidido tomar a Israel y hacerlo suyo, hacer un pueblo santo de ellos. Levíticos capítulo 11, verso 45 dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios.
seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces tenemos allí al Santo de Israel, que ha elegido un pueblo para ser los santos. Las leyes son dadas, pero una vez más, si usted sigue leyendo Éxodo, pasa Levítico, las leyes son dadas, Números, la repartición de la tierra, Deuteronomio, las conquistas. Y a pesar de todo lo que el Dios Santo había hecho en favor de Israel, el pueblo de Israel le da la espalda a Dios. Le da la espalda a Dios para ir en tras dioses falsos. Josué capítulo 24, versos de 14 al 15. Josué, sí. Capítulo 24, 14 al 15, si alguien lo puede leer. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es. Moisés muere, viene Josué como sucesor, hay guerras, Dios da la victoria a Israel, poseen la tierra prometida, y estando allí, a pesar de lo que Dios había hecho, aún hay pueblo incrédulo, aún hay pueblo que sirve a dioses falsos. Y Josué les dice, escogeos hoy, ¿a quién van a servir? Pónganse serios. Y entonces, si seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta que el pueblo que estaba allí, el pueblo de Israel, le dice a Josué que a Jehová serviremos. Recuerdan todo lo que Dios hizo por ellos. Verso 18, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Sin embargo, hermano, en el siguiente versículo es un presagio de lo que vendría. Es un presagio oscuro de lo que vendría. Verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No podréis servir a Jehová. Él es un Dios santo. Él es un Dios celoso. Es un Dios diferente a los demás dioses. Él sí responde. Él sí está en medio de su pueblo, Israel. No podréis servir a Dios. Esto es una verdad que si sigue leyendo Jueces, el pueblo de Dios dice, adoramos a Dios, luego se desvían. Dios manda castigo, juicio, y manda también a aquel que les salvaría, manda un juez. Son salvados. Ahora sí serviremos a Jehová. Luego no, vuelven tras los ídolos. Y así esto se repite una y otra vez durante el libro de los jueces. Y durante el reinado de los reyes de Israel, Israel se divide, los reinos del norte y el reino del sur. Pero siguen pecando, siguen desobedeciendo a Dios. Y entonces llegamos a Isaías, al capítulo 1. Isaías nos muestra la indignación del Dios Santo hacia su pueblo Israel. Vamos a leer del versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra,
porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dios señala el pecado de su pueblo. Es más, los trata como hijos depravados, como peor que animales. Por lo menos el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y esto en el libro de Isaías se repite una y otra vez. En el capítulo 6, haciendo un paréntesis, vemos la visión que tiene Isaías delante del Dios Santo. Isaías en el capítulo 6 ve la gloria de Dios, ve a estos seres celestiales que se tapan los ojos ante la presencia del Santo. Y dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay de mí, el profeta que profetiza, que trae palabra de Jehová para bendición o para maldición, ahora profetiza a sí mismo y al pueblo donde él está. Ay de mí, estoy muerto porque he visto a Dios, al Santo, he visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Pero entonces un serafín se le acerca y pone carbón encendido en sus labios y le dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. El juicio llegó. Dios es un Dios de misericordia, pero es un Dios también de juicio, porque Él es un Dios santo. El Santo de Israel castiga a su pueblo. Envía a los asirios, luego envía a Babilonia para que los castiguen. Pero vemos también la misericordia de Dios para su pueblo. Pero antes de seguir allí, vamos a ver algunos versículos donde Dios incrimina a Israel, a este pueblo, que no solo se ha apartado tras los dioses, sino que ha preferido confiar en carros y en caballos, ha preferido confiar en otros pueblos. Dios ciertamente los iba a castigar y manda a los asirios, luego a los babilonios. Israel, en vez de volverse a su Señor, a su Dios, decide ir en pos de la ayuda de los hombres. En el capítulo 5, verso 18 de Isaías, dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad
y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Versículo 24 y 25. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como pobredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y les hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de la calle. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Israel desobedece a su Dios. Israel se pone en contra del Dios vivo, del Santo de Israel. En el capítulo 30, verso 8, del mismo libro de Isaías, vemos una vez más que el Señor dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto. Decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad nuestra presencia al Santo de Israel. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Una de las maldiciones más grandes que puede venir sobre un pueblo es la ausencia de la palabra de Dios. Este pueblo no solo quería la ausencia de la palabra de Dios, quería la ausencia del Dios de la palabra. Quita de nosotros la presencia del Santo de Israel. En el capítulo 31 vemos cómo Israel acude a Egipto por ayuda en vez de al Santo de Israel. Verso 1 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Entonces, vemos claramente cómo Israel ha desechado a Dios, cómo Israel ha desechado la salvación de Jehová y ha buscado refugio, no solo en otros dioses, sino también en otras naciones. Que luego Asiria viene, según lo profetizado, y rodea Jerusalén, rodea Judá, y está a punto de destruirlos. Pero la misericordia de Dios una vez más hacia su pueblo llega. Isaías 37, verso 21 dice, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de los que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza y la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperas y a quién blasfemas? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Dios sigue siendo fiel a su promesa. Dios sigue siendo fiel a su palabra. El pueblo se ha desviado, el pueblo se ha ido tras los ídolos. El pueblo no quiere a Dios, pero Él sigue siendo el Santo de Israel.
y a los babilonios en Isaías 47, 1, 4, Jeremías 50, 28, 29. Igualmente Dios habla castigo contra el pueblo de Babilonia por haberse ensoberbecido contra el Santo de Israel. Y en medio de todo esto, toda esta oscuridad, toda esta miseria, hay una luz de esperanza para Israel. Isaías capítulo 10, versos 20 y 21. Si alguien lo puede leer. Isaías capítulo 10, 20, 21. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Y el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Así es, el remanente. Isaías capítulo 1, verso 9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Hay un pequeño remanente que Dios levanta de medio de las cenizas, de medio de este pueblo corrupto, malvado. Dios tiene su pueblo. Capítulo 12, versos, vamos a leer desde el 1 de Isaías. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Vemos más de esto en el capítulo 29, versos 18 y 19. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Capítulo 22, versos 22 y 23. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. En el capítulo 41, 14, dice, 41, 14, dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Capítulo 54, versos 4 y 5, dice, no temas pues, no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Capítulo 55, versos 1 al 5 dice,
A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirán vuestras almas. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. 59:14. Y el desierto se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Perdón. Perdón, no, es equivocado. Pero hasta donde hemos visto, estas y otras profecías apuntan a algo mucho mayor. El pueblo de Israel, el santo de Israel, castiga a su pueblo y en medio de su pueblo está su pueblo. Aquel Israel de Dios, Sión, la Jerusalén de Dios. Entonces, Israel ha pecado, Israel ha sido infiel a su Dios. Hemos visto cómo Dios ha actuado. Dios siguió mandando profetas. El último del Antiguo Testamento, Malaquías, el cual habla a los líderes religiosos y les dice que se vuelvan a Dios, que observen las leyes que Él ha dado, a su pueblo Israel por medio de Moisés. Y Él promete un Mesías y un precursor, Elías, quien es Juan el Bautista. Llegado a Malaquías, hay un silencio de 400 años. No quiero ser conspiranoico, pero algo que tiene la Biblia, la palabra de Dios, es que hay muchas cosas que parece que se repiten. 400 años de silencio. 400 años el pueblo de Israel fue esclavo. Se repite una vez más, 400 años de silencio. Pasan reinos. Pasa Babilonia. Pasa Medo-Persa. Pasa Grecia. Llega Roma. Y en medio del imperio idólatra, que es el imperio romano, allí está aún el pueblo de Israel. Y en Lucas, capítulo 1, antes de leer Lucas capítulo 1, versos 26, en adelante, por primera vez Dios vuelve a aparecer y manda un ángel, el ángel Gabriel, a Zacarías y le dice que tendrá un hijo y este hijo va a preparar el camino del santo Hijo de Dios. Luego en el capítulo 1 de Lucas, verso 26, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María se pregunta: ¿qué es esta salutación? El ángel le responde: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nace el santo ser, Jesús, el santo. ¿400 años pasaron? Dios habla una vez más. Nace Jesús. Y entonces vemos a Dios encarnado, como el libro de Juan, capítulo 1, comienza y habla. Y este Dios encarnado decide habitar en medio de un pueblo inmundo, de un pueblo cuyos líderes son generación de víboras, un pueblo que sus corazones están lejos de Dios. Pero viene Juan el Bautista y comienza a llamar a las multitudes a arrepentirse y preparar sus corazones para la venida del reino de los cielos, cumpliendo así las profecías de Isaías, también con respecto a él, las profecías de Malaquías. Pero la verdad es esto: al igual que antes, muchos del pueblo de Dios, del pueblo del Santo de Israel, no creyeron. Ahora vemos a personas, líderes religiosos, que tampoco creen. Y en Mateo capítulo 13, versículos 14 y 15, se cumple la palabra de la profecía de Isaías, el capítulo 6, donde Dios dice a Isaías: habla a este pueblo, pero no oirán. Predícales, pero no entenderán. Porque yo he cerrado sus oídos, he tapado sus ojos, para que no oigan, para que no sean salvos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aún los demonios reconocían quién era Jesús. En Marcos capítulo 1, que es el libro que hemos estado estudiando los miércoles, aquí todos juntos. Marcos capítulo 1, versos 23 y 24 dice: aconteció que al pasar él por verso 24, 23 y 24 dice: pero había en la sinagoga de ellos, en el templo, un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Aún los demonios sabían quién era el que estaba delante de ellos, pero Israel no conocía a su Señor. Como ya había dicho antes,
a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero hermanos, qué bueno que ahí no termina todo. Ahí no acabó todo. El versículo que sigue dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Vamos a Juan capítulo 1. Nicodemo, capítulo 3, perdón. Te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, siendo maestro de la ley, se pregunta, para yo poder ver el reino de Dios, tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo es esto posible? Si supuestamente los ritos que nosotros hacemos fueron dados por Dios, los sacrificios, el templo, los utensilios santos y sagrados, todo lo que nosotros hacemos fueron cosas que Dios ordenó para cubrir nuestro pecado. Pero tú me dices ahora, ¿me es necesario nacer de nuevo? Eso es imposible para mí. ¿Cómo puede esto hacerse posible? Y el Señor le responde en el capítulo 3, versos 14 al 16. Nicodemo, es así como puedes nacer de nuevo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios santo, un Dios apartado del pecado, que aborrece la maldad, aborrece el pecado. No puede tener comunión con el pecado. Todas las cosas, las ordenanzas, los instrumentos, los utensilios santos, sagrados en el templo, los rituales, todo eso apuntaban a Cristo. Pero Israel estaba ciego. Toda la ley, todos los mandamientos apuntaban a que nosotros no podemos cumplirlo. Recordemos las palabras de Josué. Ustedes no lo van a poder hacer, no van a poder cumplir los mandamientos de Dios. Dios es un Dios santo. Tú eres un hombre. Y el santo Dios nos dice en lo que acabamos de leer, que ha enviado a su santo Hijo para salvarnos de su santa ira. Que si creemos en Él, si ponemos nuestra confianza en Él y no como el pueblo de Israel puso su confianza en otros, podemos ser salvos. Solo el santo Dios puede proveer un sacrificio santo y agradable a Él. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Entonces, Dios, el Santo de Israel, muere por los pecadores. Cristo, el Santo, el Dios hecho carne, muere por los pecados del mundo, por los pecados de su pueblo. Y nosotros los gentiles, hermanos, somos parte de.
hemos venido a ser parte del pueblo de Dios. Si alguien puede leer Efesios capítulo 2, verso 11 al 18. Otro si puede ver Primera de Pedro, capítulo 2, 6 y 10. 6 al 10, perdón. Efesios capítulo 2, 11 al 18. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que Amén. de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enfermedades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Y mediante la cruz, al 18, Sí. y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Así es. Primera de Pedro 2, 6 al 10. Sí. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así es. Y Gálatas también nos dice, capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 4 también nos habla en el versículo 26, del capítulo 4 de Gálatas, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y en Hebreos también nos habla de cómo nos hemos acercado al monte, no al monte de Sión, perdón, de Sinaí, donde el pueblo de Israel vio el humo, los truenos, el fuego, y temieron, sino somos hechos cercanos al monte Sinaí, al monte de Dios, a la comunión de los santos. Hermanos, somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Somos el Israel de Dios. Él es nuestro Dios. Él es el Santo de Israel. Él es el Dios que también nos manda a ser santos, porque Él es santo. Y nuestra santidad no proviene de nuestras obras, de lo que nosotros hagamos, sino de lo que el Dios Santo ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, no olvidemos que estamos delante del Santo de Israel, que podemos confiar en Él, que podemos acudir a Él. El Santo de Israel viene otra vez a tomar a su pueblo santo, y Él también viene a destruir a todos aquellos que se ensoberbecen
no en contra de nosotros, sino en contra del Santo de Israel. Y la salvación se extiende a todas las naciones. Qué bueno es Dios, hermanos. Vamos a orar.